conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:04 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Una de las carteras más polémicas e incómodas en cualquier gobierno es la del Ministerio de Hacienda. A ellos les toca cobrar impuestos y los impuestos son, desde antes de la época de la colonia, un asunto profundamente impopular. A nadie le gustan los impuestos, pero todos queremos hospitales, carreteras, educación, justicia y seguridad de calidad. En la coyuntura actual, el rol del Ministerio de Hacienda adquirió un matiz muy diferente al que tenía hace apenas 3 meses. En el país que existía antes del COVID, en la Costa Rica pre-COVID, las principales metas de Hacienda que tenía don Rodrigo Chávez, el ministro de la época, eran bajar el déficit fiscal, renegociar deuda, modernizar la gestión de cobro y trámites. Ahora, en plena segunda ola pandémica, con la economía frenada, miles de empresas con planillas suspendidas y la caja del seguro necesitada de abundantes recursos, las prioridades cambiaron mucho. Y también cambió el nombre del ministro de Hacienda. Para hablar de estos temas, vamos a conversar ahora con don Elian Villegas, ministro de Hacienda. Buenas noches, don Elian, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a los costarricenses y acá estamos a la orden. Don Elian, cuando uno habla con un ministro de Hacienda, los periodistas tenemos la tentación de transformar la entrevista en una conversación técnica sobre números. Yo creo que no hay cartera más política y más social que el Ministerio de Hacienda. Le propongo, don Elian, que hablemos de política, no solo de números, hablemos de números aplicados a política. En esta pandemia hay sectores con mayor y menor capacidad para enfrentar el tiempo que vamos a estar con la economía detenida. ¿Cómo ayudar a los más vulnerables en esta crisis? El bono proteger ha sido la medida que ha impulsado el gobierno. Es un mecanismo que lo que busca es que las personas que no van a tener ingresos o que van a ver sustancialmente reducidos sus ingresos tengan la posibilidad de acceder a una ayuda del Estado que les permite seguir adelante, que les permite mantener a sus familias, pero evidentemente, como toda ayuda, también es limitada en cuanto al monto y deberá ser limitada en cuanto al tiempo debido precisamente, entre otras cosas, a la estrechez fiscal que tiene el Estado costarricense. Don Elian, una de las medidas que usted anunció pocos días después de asumir fue que se congelaban los salarios de los empleados públicos. Todo un gesto hacia la Asamblea Legislativa y hacia quienes alegan que el Estado no se soca la faja. La pregunta, y hablando de política, es ¿por qué hacer un congelamiento parejo? ¿Por qué no congelar los salarios más altos, que hay muchísimos en distintos lugares del sector público? ¿No es eso recargar la crisis de una manera despareja? La ley 9635 establece que una medida que debe tomarse cuando la deuda sea un 60% del PIB, es decir, cuando el país esté debiendo un 60% del tamaño de lo que produce en un año, entonces en esa situación es que se aplica esta norma que lo que dice es que se congelan los salarios, que no habrán aumentos salariales. No hace distinción la norma entre los salarios altos y los salarios bajos. Y si la norma no hace esa distinción, no podemos hacerla nosotros desde el Ministerio de Hacienda. Don Elian, entiendo, está aplicando a rajatabla la ley tal y cual la sancionó la Asamblea Legislativa. Ahora, no es una medida regresiva para estos sectores. Estaba pensando en un ujier, en las personas que dan servicio, en los barrenderos,
en algunos policías, en muchos policías, etcétera. Son personas que no pueden compararse con un gerente del Banco de Costa Rica o del Banco Nacional. Pues usted lleva razón en eso. Lo que pasa es que independientemente de lo que uno pueda considerar, la norma está escrita de esa forma determinada y además está considerando un efecto total, y el efecto total es que hay una planilla que depende del Estado y ese Estado en este supuesto no tiene suficiente espacio para pagar el incremento salarial. Eso es lo que se está considerando aquí. Y entonces ese Estado necesita urgentemente en esa situación reducir el tamaño de su deuda y la única forma o una de las formas que tiene es reducir su gasto. Si no reduce su gasto, tiene que salir a financiarlo y al salir a financiarlo le va a salir más caro y va a seguir acumulando y acumulando y acumulando. Entonces, aquí lo que hay es un conjunto de medidas para que el gasto no crezca y una de esas medidas tiene que ver con la planilla del sector público, que es una planilla grande. Ahora, uno podría decir perfectamente lo que usted está manifestando y hacer la comparación entre un ujier o una persona que tiene un salario bajo y un gerente de un banco, pero tenemos dos gerentes de banco. En el sector público tenemos dos gerentes de banco y tenemos un salario promedio en general que es muchísimo más bajo que el del gerente del banco, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado también con cuál es el efecto de la medida que se está tomando, porque si decimos, por ejemplo, aquellas personas que tienen el salario equivalente al de gerente de banco no tendrán aumento salarial, entonces al final vamos a terminar con una ley que afecta a dos personas y que tiene ninguna implicación práctica sobre el tema de las finanzas públicas. Y aquí lo que se anda buscando, lo que pretende esa ley es que las finanzas públicas no sigan siendo afectadas, sino una forma de contener el gasto. Y eso solo se puede hacer, desgraciadamente, afectando a un grupo mucho más grande de gente. No tendría un resultado práctico si solo lo hacemos afectando a unos pocos. Don Elian, esa es la parte del Estado, pero en esta crisis también hay empresas, pymes y otro montón de empresas pequeñas que se la están viendo, como dicen en la calle, de a palitos para sobrevivir. Gente que hace de todo para mantener abierta su pyme, para sostener su planilla, para vender. En Costa Rica, no este sector, pero hay un sector de grandes empresas con una cultura muy arraigada a la evasión y a la elusión. En 2018 se reveló una lista de grandes empresas costarricenses, marcas líderes en bebidas alcohólicas y otras empresas muy conocidas que tenían varios años declarando ganancias cero y eludiendo el pago de impuestos. ¿Qué medida se plantea, hablando de política, tomar para mejorar la recaudación y combatir la evasión y la elusión de impuestos? Sí, dos temas. Primero, hay que tener cuidado con esa lista que circuló en algún momento, porque esa lista incluye a empresas que funcionan como holding de otro grupo de pequeñas empresas o de empresas más pequeñas que sí pagaban los impuestos, entonces lo que hacían era una consolidación en ese holding, que al final lo único que venía a hacer era el tenedor de las acciones de todas aquellas empresas. Entonces ahí habría que ver bien la lista, porque incluso recuerdo que, por ejemplo, por ahí aparecía también una de las subsidiarias de Linx en esa lista, y cuando uno se detenía a ver cuál era el tema, no tenía absolutamente nada que ver con la situación que se acusaba. Ahora, en este momento existen instrumentos que son muy valiosos para atacar el tema de la evasión, y probablemente el instrumento más valioso que tenemos hoy es la factura electrónica. La factura electrónica nos da la posibilidad de llevar un detalle mucho mayor de lo que está ocurriendo, de cuánto está recibiendo una empresa por impuesto de valor agregado. Y entonces eso nos permite darle un seguimiento mucho más puntual a todas las empresas. Y ahí vendrá
parte posterior de fiscalización por parte de la Dirección General de Tributación, donde se podrá llevar un análisis mucho más detallado de esas empresas, pero creo que la factura electrónica hoy es el instrumento que nos va a permitir disminuir o por lo menos liderar esa lucha contra la evasión que se viene dando en el territorio nacional. Y luego, esta semana anterior presentamos un proyecto que se llama Hacienda Digital. Es un proyecto que tiene un empréstito de 160 millones de dólares, que lo que viene es a transformar toda la parte de sistemas de información de forma tal que tributación, aduanas, el sistema presupuestario, absolutamente todo eso cambia, se empieza a interrelacionar de una forma diferente, se empiezan a comunicar entre ellos de una forma más intensa y eso nos va a permitir llevar mucho mejor el pulso de todos los impuestos que se están cobrando y que deberían estarse trasladando en beneficio del Ministerio de Hacienda. Justamente, don Elian, Hacienda hizo ya varios intentos de conectar el sistema de información aduanera, las aduanas, con Hacienda. Y siempre falla algo o se descontinúan los sistemas. Hubo, al menos que yo tenga noción, 2 intentos y no prosperaron. Ahora ustedes están modernizando su tecnología ampliamente. ¿Qué están haciendo? Porque entiendo que es una reforma bien amplia. ¿Qué están haciendo en el tema de aduanas? ¿Cómo se van a cruzar esos datos? Sí, inicialmente estamos en la etapa de obtener la aprobación en la Asamblea Legislativa de los fondos para salir a licitar la compra del programa, pero los programas que se vayan a comprar son programas que ya tendrán que hablarse entre sí, son programas con tecnología de la más moderna que hay en el mercado. Tengo entendido que no hay muchísimos proveedores que tengan este tipo de programas disponibles. Me han informado que son 5 o 6 en el mercado mundial. Y son programas que ya tienen que haber sido probados en otros países, donde ya se han integrado estos procesos, donde ya se trabaja de una manera distinta y eso sería lo que estaríamos comprando. Evidentemente, antes de hacer la licitación, no tenemos todavía ningún proveedor al que hayamos visto, pero dentro de los requerimientos que se tendrán es que estos programas no solo sean de la última tecnología, sino que tengan condiciones que permitan que entre ellos se puedan hablar y facilitar el cobro de los impuestos. Otro tema de fondo, don Elian, es el canje de deuda cara por deuda más barata. ¿Cuál es hoy, a números cerrados, la deuda pública de Costa Rica? Estoy seguro que es un número gigante. Y la pregunta es, primero dígame el número, primero asústenos y luego, ¿cómo podemos contextualizar ese volumen de dinero? No vale la pena asustarse. Yo creo que aquí estamos hablando que esa deuda anda por alrededor de 36 mil millones de dólares. Ese es más o menos el monto total. Pero es importante que tengamos en consideración una cosa, don Ernesto, aquí y todos los televidentes. Cuando a nosotros le prestamos 1,000 colones a un amigo, estamos esperando que el amigo nos devuelva los 1,000 colones porque los ocupamos para algo. En los esquemas de deuda pública existe una ventaja enorme y es que ese amigo que nos prestó los 1,000 colones no necesariamente necesita los 1,000 colones de vuelta. Puede ser que lo que ocupe es que le sigamos pagando intereses. Eso ocurre mucho con los inversionistas que llamamos inversionistas institucionales. Entonces, ahí es donde se plantea todo el tema de canje de deuda al que usted hace alusión y que se vuelve fundamental para una adecuada gestión de la deuda y para evitar presiones en un momento determinado. Es decir, si el próximo año se nos vencieran, por decirle algo, 5 mil millones de dólares, eso no quiere decir que vamos a ocupar tener los 5 mil millones de dólares en una cuenta corriente para llegar a pagar 5 mil millones de dólares, sino que mucho de eso se puede hacer mediante gestiones, mediante este tipo de canjes que permiten que aquellos que ocupan estar generando intereses los sigan generando y permitan seguir financiando el funcionamiento del Estado.
Hablábamos recién de hacer política desde el Ministerio de Hacienda. Bueno, el plan Proteger, usted lo mencionaba recién, tiene un límite en el tiempo. Sin embargo, todo indica, con los datos de hoy que dio el ministro Salas y cómo están las cosas con la pandemia, que la economía va a estar cerrada, ya no en términos de semanas, sino probablemente varios meses más. ¿Cómo va a ser la gente con eso? Y cómo atajar a esa gente que es un trabajo de años, en muchos casos, que el Estado ha trabajado para que no caigan en la pobreza, para sostenerlos en el límite. ¿Cómo hacemos? Sí, ahí es importante, don Ernesto, que el Estado y la economía en general no está cerrada. Si usted analiza bien, por ejemplo, en las zonas donde en este momento hay una restricción sanitaria, esta está de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Son zonas en su mayoría agrícolas donde se puede perfectamente trabajar durante el día. En lo que es San José, prácticamente todas las actividades en este momento están en funcionamiento, una gran cantidad de ellas, y la economía nacional en general no ha estado totalmente parada como sí lo ha estado en otros países. Es decir, hay países donde la gente estuvo en la casa 3, 4 semanas, toda la gente. Aquí nosotros hemos tenido mucha gente en la casa teletrabajando, haciendo su trabajo desde la casa, y creo que esa es una diferencia importante con relación a otras economías. Así es que nosotros consideramos que primero, bajo la guía técnica del ministro Salas, quien ha sido pues realmente una persona que ha manejado de una manera muy adecuada todo el tema de la pandemia, y por medio del presidente ha priorizado el aspecto de la salud de las personas. A pesar de esa priorización, se ha tomado siempre en consideración la importancia de que la economía siga funcionando, y la economía ha seguido funcionando. Así es que yo creo que ese es un aspecto sumamente positivo en la forma como se ha venido gestionando la pandemia en Costa Rica. Don Elian, la economía ha seguido funcionando parcialmente, con muchas dificultades. Es cierto de que el cierre no fue completo y estricto para toda la población, pero vaya uno a decirle a alguien que tiene un salón de belleza o que tenía un restaurancito, una soda, y que tiene que seguir pagando el alquiler de su negocio, que la economía no está cerrada, la gente no está comprando, está saliendo y vuelve como debe ser para acatar las normas de restricción, pero uno no ve gente en los negocios, y muchos negocios cerraron, y uno ve carteles de se alquila por todo el país. Sí, don Ernesto, en términos generales, lo que yo le podría decir es que hay sectores de la economía que sí han sido muy impactados. Por ejemplo, el sector turismo ha sido un sector con un impacto enorme, pero también hay otros sectores que en medio de toda la situación han seguido brindando servicio, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando le digo que la economía no ha estado totalmente cerrada. Hay partes de la economía que han estado funcionando, entre ellas el agro, que usted ha visto en las ferias del agricultor, siempre hay producto fresco, y hay una serie de sectores que sí están trabajando en este momento. Otros, le reitero, han tenido una afectación parcial que evidentemente les lesiona mucho, y el sector turismo, que ha sido muy, muy afectado prácticamente en su totalidad por la situación de la pandemia. En todo caso, le reitero, el gobierno no ha decretado un cierre total de la actividad económica como sí se hizo en otros países que se van a ver profundamente afectados. Hoy estábamos viendo, por ejemplo, un país europeo como España, donde se menciona que podría tener una caída del 15.3 del PIB. Costa Rica, estamos pensando que podría ser que el PIB caiga alrededor de un 3.8. Entonces, ahí es donde usted puede ver las diferencias estructurales entre la economía de un país y la del otro, y además
el nivel de afectación que ocasionó la pandemia en ambas economías, ¿verdad? Una que tuvo que cerrarse totalmente y otra que ha seguido funcionando a pesar de que ha tenido sectores cerrados y algunos de ellos muy afectados. Don Elian, entonces descartan completamente cualquier ayuda al sector de pymes diferenciado de lo que ya se ha hecho hasta ahora. Van a trabajar no, don Ernesto, yo no he dicho nada de eso. Ah, bueno, por eso le pregunto. Es que tenía yo no he dicho nada de eso. Es decir, tenía esa impresión. Bueno, buenísimo. En absoluto he dicho yo nada de eso. Es decir, en este momento... Cuénteme qué planes tiene. Estamos en una situación de pandemia donde evidentemente hay que tener una serie de consideraciones de política social, de política de reactivación económica y todo ese tipo de cosas habrá que verlas en su momento. Yo creo que todos son valoraciones que se hacen y se hacen todos los días. Esto no es algo que esté en términos de que si hoy se dice que una acción determinada no va hoy, puede ser que en una semana sea necesario caminar en esa vía por temas relacionados directamente con el impacto de la pandemia. Pero de que yo haya dicho que no se le va a ayudar a las pymes o cosas por el estilo, no lo he dicho, no lo he manifestado y no creo además que sea la ruta. Creo que en la ruta de reactivación habrá que revisar un poquito qué incentivos, qué ayudas pueden llegar a brindarse dentro de las posibilidades fiscales del país. Una cosa es un país que tiene un espacio fiscal suficiente para llegar y meterle un empujón grande a su sector productivo y otra cosa es un país que cuenta con pocos recursos para llevar adelante ese tipo de procesos, pero nada de eso he mencionado yo que esté descartado. Buenísimo, excelente noticia. Esperamos que vengan esas medidas y que vengan pronto porque el tic-tac de la gente es muy distinto. Las personas que están en la economía, más en la zona de base de la economía, tienen que cumplir obligaciones, pagar pensiones, pagar alquileres, pagar salarios, se vienen los aguinaldos encima para las pymes y muchos trabajadores que han estado muy afectados están esperando esos aguinaldos de una manera muy ansiosa. Sí, siempre en un país como Costa Rica pues hay que congeniar y tiene uno que entender que la política social y la política económica tienen que hablarse, ¿verdad? No se pueden tomar acciones de un lado sin ver el otro. No se puede echar a andar todo un andamiaje sin ver cuáles son las posibilidades. Pero el primer aspecto fundamental que el señor presidente me encargó al pedirme que asumiera el Ministerio de Hacienda fue cuidar a los costarricenses. Fue un tema de protección de los costarricenses. ¿Por qué? Porque esta pandemia tiene un costo fiscal y ese costo fiscal hay que financiarlo. Y ese financiamiento viene desde el Ministerio de Hacienda. Así es que desde ese punto de vista estamos claros en que el Estado tiene un deber de protección y ha ejercido y seguirá ejerciendo ese deber de protección con las matizaciones que corresponden a cada una de las etapas en que nos encontremos durante la pandemia. Todos esperamos que puedan ejercer muy enérgicamente ese nivel de protección que cientos de miles de ciudadanos requieren, necesitan, cientos de miles de hermanos costarricenses, de ciudadanos de Costa Rica, más allá de donde hayan nacido. Solo un dato, 800,000 personas pidieron el bono proteger. Ese dato nos da una idea de la magnitud del impacto. Creo, don Ernesto, que ya está cerca del 1,000,000 de personas. Ya está muy cerca del 1,000,000 de personas. Eso nos da un dato sobre dos cosas, sobre el impacto de la pandemia y sobre la informalidad también existente cuando usted compara los datos de proteger con los datos propiamente de las personas que han sido despedidas y que por tanto han quedado fuera de las planillas que se reportan. Entonces, al analizar esos dos datos nos dice que hay un sector informal que es bastante grande en la economía costarricense. Un enorme trabajo por hacer, don Elian Villegas, ministro de Hacienda de Costa Rica. Muchas gracias por estar
en el set de Costa Rica Noticias, don Elian. Con mucho gusto, don Ernesto, estamos para servirle. Un gusto saludarlo, como siempre. Hasta luego. Y a ustedes, agradecerles que nos hayan dejado entrar en sus hogares, en sus teléfonos, en sus computadoras, que se informen con nosotros. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.